Vale, pues lo primero que quiero es agradeceros a todos vuestra asistencia, muchas gracias por estar aquí. También quiero agradecerle al Real Club de Marbella de Pádel su invitación, y a Ángela y a Gabriel, que también me han invitado, son ellos como los responsables de que yo esté aquí, y bueno, por supuesto a la familia que me acompaña, a Abraham y a Marta, pues muchas gracias a todos. Me presento también un poquito, mi nombre es Rosa López Moniz, soy bióloga molecular y tengo algún máster por ahí también, estoy estudiando cuarto curso de nutrición humana y dietética. Realmente yo me considero especialista en nutrigenética y nutrigenómica, que es una disciplina que lo que hace es unir un poquito la biología molecular, que fue mi primera carrera, con la segunda carrera que estoy haciendo, que es nutrición. Y bueno, pues de ahí salen unas cosas muy bonitas, pues hoy sabemos que con alimentos somos capaces de silenciar o expresar genes, y bueno, pues más o menos eso es lo que hago, ¿no? También pues hago algunos análisis clínicos, tengo un máster en análisis clínico y bueno, he combinado unas cuantas disciplinas. Entonces, bueno, pues hoy quería hablaros de una conferencia que tenía muchas ganas, llevo mucho tiempo queriendo hablar de la salud intestinal, porque cuanto más tiempo pasa, ¿no? Cuanto más tiempo he ido pasando, llevo unos 10 años ejerciendo mi profesión, desde el 2007, pues me voy dando cuenta que casi todas las enfermedades, un 80-90%, tienen mucha dependencia de la salud que tengamos en nuestro sistema digestivo. Es importante que tengamos en cuenta que el sistema digestivo no solamente es el intestino, sino que el sistema digestivo pues comienza en la boca, es el primer órgano del sistema digestivo, y va a pasar pues por la faringe, por el esófago, por el estómago, luego va al intestino, pero que también influye mucho el páncreas y el hígado, son glándulas que van a añadir secreciones a la digestión. Y bueno, pues luego ya sabéis, colon ascendente, transverso, descendente, lo que es el intestino grueso, ¿no? Recto, sigmoide y llano. Entonces la salud intestinal pues va a depender de un equilibrio de todo este sistema digestivo que comienza en la boca y termina en el ano, ¿vale? Y es importante que mantengamos una salud, pues eso, bucal y en todo el sistema digestivo. Entonces, pues vamos a adentrarnos un poco, porque esto no es nuevo. Ya en 1908 tenemos un científico ruso que es Menikov, que publica un libro que se llama The Prolongation of Life, donde ya mencionaba los beneficios de ciertas bacterias intestinales en la salud. Este señor se casó con una chica que tenía tuberculosis y bueno, pues empeñado en buscar la cura para su esposa, pues hizo muchas investigaciones. Es también importante nombrar, aunque se desvíe un poco del intestino o no, porque tiene mucha relación, que este señor fue, digamos, el que empieza a hablar por primera vez también, el que descubre el sistema inmunológico. Él estuvo haciendo unos experimentos y bueno, pues estudiaba las esponjas de mar y bueno, las tiñó con carmín, y entonces a microscopía, él ya usaba el microscopio, pues vio que había unas células errantes que se movían por ahí, que se comían el carmín, que lo engullían, y entonces las llamó fagocitos, y él pues estaba descubriendo lo que es el sistema inmunológico, y en todo eso pues siguió sus investigaciones y fue pues el primero que empezó a relacionar pues problemas de la salud intestinal con otros problemas, ¿no? Ya fue el que empezó a hablarnos de esto, ¿no? También estuvo viajando por las estepas rusas una vez que muere su esposa, y también fue uno de los primeros que empezó a hablar de la relación que tenía la salud con las leches fermentadas. Descubrió una población que vivía más de lo normal, estudió su dieta y se dio cuenta que tomaban leche fermentada, que es muy rica en probióticos, esas bacterias intestinales que están tan de moda, los probióticos, y estas personas pues vivían más. Y ya eso lo hizo en el siglo XIX, ¿vale? 1908. Para que veáis que esto pues viene de hace mucho tiempo, ¿vale? Ya se sabía la importancia que tenía. Luego también hay un contemporáneo de su época, que es Frederick Byron Robinson, que él planteaba la existencia de un cerebro abdominal en mamíferos. Empezó ya a hablar de esa palabra, ¿no? De cerebro abdominal, no solamente el sistema nervioso central, sino que también en el intestino tenemos un montón de neuronas y tienen mucha función en nuestro pensamiento, en muchas cosas, que es lo que yo pues vamos a ir hablando ahora durante toda la conferencia. También pues hay que nombrar, ya más contemporáneo, a Michael Gerson, que él escribe un libro que se llama The Second Brains. Bueno, pues este ya es de los años 90, ¿no? Y pues él empezó a hablar también de eso, de que había un cerebro, que bueno, ya lo habían nombrado un siglo antes, pero que ese cerebro pues influía en nuestro estado de ánimo, en los ritmos del sueño y en otras muchas funciones, que es lo que vamos a ir viendo poquito a poco ahora en la conferencia. Bien, nuestro primer contacto con bacterias
hasta hace muy poquito se pensaba que era en el canal del parto, ¿no? Que nacíamos estéril, que la placenta era un órgano estéril, y en el nacimiento pues empezábamos a pasar por la vagina de la madre, que tiene sus lactobacillus, sus bacterias, y ahí empezaba nuestra colonización bacteriana, ¿no? Pues recientemente hay una serie de estudios que nos han revelado que el feto creciendo dentro del útero ya está siendo colonizado por bacterias, es decir, en la placenta hay un microbioma también, hay una microbiota, y bueno, pues empieza ya en ese momento, ¿no? Entonces, estos estudios pues dicen que hay una colonización intrauterina, o sea, el niño no nace estéril, y bueno, pues se ha descubierto estudiando la sangre del cordón umbilical, la placenta, varios órganos, y bueno, pues parece también que hay algunos factores externos del embarazo, como pueden ser si la madre está tomando medicamentos, sobre todo antibióticos, ¿no? Que afectan más a lo que es la flora intestinal, que pueden ser fundamentales para el desarrollo correcto del niño durante el embarazo. O sea, es muy importante que la madre mantenga un buen equilibrio intestinal para que luego el niño pueda tener un buen desarrollo. En estos estudios, que se está haciendo muchos estudios sobre esto, se ha observado que esa microbiota que está en la placenta es muy parecida, no es que sea exactamente igual, pero se ha observado, pues se estudió en el intestino, se estudió en el colon, sobre todo, que es donde más bacterias tenemos, ¿no? Donde conocemos la flora intestinal tan famosa que ahora llamamos microbiota, pues es similar a la que tenemos en la boca, ¿vale? Por eso os digo que es tan importante la salud de todo el sistema digestivo, porque ese microbioma que está colonizando primeramente nuestros primeros días de vida, cuando estamos en el útero de nuestra madre, es similar al que tenemos en la boca, ¿vale? Por eso es tan importante que mantengamos una buena salud bucal, y sobre todo pues si nos vamos a quedar embarazadas, porque como veréis ahora tiene mucho que ver la colonización de microorganismos en la primera infancia, y hay que diferenciar entre colonización que no infección. Una colonización es aquellos microorganismos que van a ayudar a que nosotros estemos sanos, ¿no? Son microorganismos que viven en una simbiosis, hay un efecto beneficioso, nos beneficiamos tanto ellos de nosotros como nosotros de ellos. No es lo mismo que una infección, que es una bacteria patógena que no tiene que estar, que no forma parte de nuestro microbioma y que, bueno, pues que puede provocar una enfermedad. Entonces eso, pues el primer contacto es en la vía intrauterina, y seguimos adelantando. Lo que hemos dicho, ¿no? La placenta no es estéril, sino que tiene una comunidad similar a la que tenemos en la boca. Esto ya lo he hablado. Luego también hay una exposición microbiana, seguimos estando en contacto con estas bacterias, que es postnatal, que esta ya es cuando pues, es vía genital, si el niño nace de forma normal, ¿no? Por el canal del parto. Pues se ha visto que esta es la segunda exposición. Los bebés que nacen por vía vaginal pues son colonizados por unas bacterias que son más del tipo lactobacillus, que son las bacterias que están en nuestra vagina en la mujer. También hay algo de bifidobacterium, pero son sobre todo lactobacillus, las que el niño primero se va a poner en contacto. Luego los bebés que nacen por cesáreas pues no pasan por ese canal del parto y tienen un microbioma diferente, se colonizan más pues por las bacterias de la madre, de la piel, como la madre pues abraza a su niño, pues empieza a transmitirle esas bacterias que son más del tipo estafilococo, son otras bacterias, y también por aquellas bacterias que haya, por ejemplo, en el medio hospitalario. Bueno, pues se ha visto que estos niños que nacen por cesárea tardan mucho más tiempo en desarrollar un buen microbioma intestinal correcto, o incluso pues pueden tener incluso más enfermedades que aquellos que han nacido por el canal del parto. También se ha visto que las bacterias fecales, pues también por la anatomía que tiene la mujer, ¿no? Que tenemos muy cerca la vagina, pues también influyen en la colonización del niño en la primera infancia. Y pues la piel, como os digo, que también los niños que nacen por parto normal también tienen una colonización de la madre de la piel de más tipo estafilococos, otro tipo de bacterias que también forman parte del microbioma. No solamente tenemos lactobacillus y bifidobacterias, sino que hay más bacterias, esas son las más conocidas. El siguiente momento, porque seguimos colonizándonos, esto es una colonización continua hasta que incluso en la edad adulta seguimos colonizándonos de microorganismos, es en la lactancia, que es súper importante. También la influencia que hay, pues se ha observado que la leche materna contiene más de 700 especies distintas de bacterias, en las que predomina sobre todo streptococos y estafilococos, son otros tipos de bacterias. Y bueno, pues en 800 mililitros de leche materna tenemos nada más y nada menos que entre 100.000 y 10 millones de bacterias, entre 100.000 y 10 millones de bacterias, depende pues de la colonización de la madre, ¿no?
siendo colonizados por este microbioma hasta los 2 años y medio si seguimos tomando leche de nuestra madre, claro, si no pues se cortará antes. No solamente es importante la lactancia por esa flora que nos transmite ese microbioma, sino que también sabemos que la leche materna es muy rica en oligosacáridos. A veces escuchamos probióticos y prebióticos, ¿no? Pues estos son prebióticos. Los probióticos son organismos vivos que van a colonizar nuestro intestino, son bacterias, también tenemos un viroma intestinal, también hay algunos virus, también hay hongos intestinales, algunas cándidas, hay algunos hongos, pero bueno, lo que más se conoce pues son las bacterias beneficiosas, esos son probióticos, pero luego también tenemos prebióticos, que por ejemplo los oligosacáridos de la leche materna son prebióticos, que son, para que lo diferenciéis, pues no son microorganismos vivos, sino que son fibra, es una fibra que no la vamos a absorber, que va a provocar que fermente, es decir, es el alimento del probiótico. El prebiótico es lo que nosotros no comemos, pero ellos sí se lo comen. Por eso es tan importante que demos fibra en nuestra dieta, porque estamos dándole nutrientes a nuestro microbioma, que es necesario que se alimente también, igual que nosotros. Pues los oligosacáridos de la leche materna son súper importantes, son sobre todo los GOS, que se llaman galacto-oligosacáridos. Para el crecimiento estimulan mucho, sobre todo las bifidobacterias. En el canal del parto tenemos más los acidófilos. Y en la lactancia, pues vamos a promover más el crecimiento de las bifidobacterias. Y luego, pues seguimos incluso también en el destete, cuando ya dejamos de ser lactantes, empezamos a comer alimentos, pues también se ha visto que la gran diversidad microbiana que tenemos en nuestro intestino, que ahora veréis que hay un montón de bacterias, depende. O sea, no depende, se desarrolla sobre todo, ¿no? Tiene su floración, su florecimiento, después con los alimentos sólidos, cuando ya dejamos la lactancia. Ahí es también muy importante la colonización. Vale, entonces, pues hasta aquí, digamos que es la colonización primaria, en la primera infancia, donde vemos que influye, pues eso, tanto la placenta, que depende mucho de la salud de la boca de la madre, como pues aquel ambiente donde se desarrolla el niño también influye como el microbioma de la madre. De hecho vemos mujeres que tienen muchos problemas digestivos, tienen más complicaciones en el parto, de muchos tipos, de la tensión, todo está relacionado, el cuerpo es una unidad y hay que verlo así. Y luego pues sabemos que toda esta colonización microbiana tan importante que ha tenido lugar en la primera infancia, pues ya hay estudios que demuestran que es decisiva para un correcto desarrollo del cerebro, es decisiva también para el aprendizaje, para la memoria. Todas las funciones cerebrales cognitivas dependen de un buen desarrollo de nuestro intestino, pero también para el control motor. Aquellos niños que vemos que tienen dificultades para caminar, pues también tratándoles su intestino podemos lograr muchas mejorías en ellos. Sabemos, pues esto ya lo saben los psiquiatras desde hace mucho tiempo, ¿no? Que la ansiedad puede provocar diarreas o cuando tienes un disgusto, ¿no? Entonces ahí vemos la gran relación que hay entre el sistema nervioso y lo que es el sistema digestivo. Realmente existen más neuronas en el intestino que en ningún otro órgano después del cerebro. El cerebro tiene más neuronas, pero luego el intestino tiene muchas neuronas. Y hay más órganos que tienen neuronas. El sistema nervioso no solamente está en el cerebro y en el intestino, sino que también se han encontrado unas 40.000 neuronas en el corazón y en otros órganos. Quiero definir también unos conceptos porque ya flora intestinal está un poco anticuado. Ahora mismo en ciencia utilizamos otros conceptos y voy a hablar ya a partir de ahora, voy a dejar de decir flora y pues para que lo entendáis, realmente ahora le llamamos microbiota a lo que antes se conocía como flora intestinal, que se define como una comunidad de microorganismos vivos que residen en un nicho determinado, que en nuestro caso pues sería el intestino, ¿vale? Sobre todo el intestino grueso, pero también tenemos bacterias en el intestino delgado. Luego está el microbioma, que son un conjunto que está formado por esos microorganismos que están en nuestro intestino, más sus genes, más sus metabolitos, es decir, sus sustancias de desecho. Las sustancias que ellos provocan, nosotros respiramos, liberamos CO2, ellos también metabolizan y liberan pues amoníaco, acetaldehído, algunas sustancias, pues esos metabolitos también entrarían dentro de lo que se llama microbioma. Luego tenemos disbiosis, cuando este equilibrio se rompe, que sería pues alteraciones en ese microbiota intestinal, cuando empieza a haber un desequilibrio y tenemos más bacterias de las que no nos convienen y menos, entonces al haber un desequilibrio pues a eso le llamamos disbiosis.
Y luego pues está el metagenoma, que es el conjunto formado por el material genético de todos, ¿no? Es lo que estamos estudiando ahora. Tenemos ya el genoma humano totalmente descifrado a partir del 2001 y ahora pues estamos descifrando todo el ADN bacteriano que va a ayudar mucho más a mejorar los problemas de salud que incluso nuestro ADN, porque tenemos mucho más ADN bacteriano que ADN humano en nuestro cuerpo. Entonces, pues la microbiota normal, pues también quiero deciros dónde se localiza. O sea, cuando tenemos una microbiota normal, no solamente tenemos que tener una buena salud en nuestro microbioma intestinal, sino que también tenemos pues bacterias, como os digo, en todo el tracto gastrointestinal, en el estómago, a pesar de la acidez que tenemos, también tenemos una microbiota autóctona del estómago, en la piel, como sabéis, en la orofaringe, todo lo que es el tracto respiratorio, en el tracto genitourinario, lo que es la uretra, la vagina, también se ha encontrado, en los ojos también tenemos una microbiota, en la oreja y a veces incluso también en tejidos internos, en la sangre también se ha encontrado. Si os fijáis, todos, excepto la sangre, son externos. El tracto gastrointestinal, aunque os parezca que es interno, tampoco es interno, es externo. Solo lo que consigue llegar a sangre, que pasa la barrera intestinal, lo podemos considerar el interior. Entonces, la barrera de defensa primera que tiene el cuerpo, pues es la piel, que no vaya a entrar algo. Aquí hay acidez porque hay microorganismos, se están manteniendo un pH de 5.5. El estómago, que también es una barrera de defensas, por eso tenemos el ácido clorhídrico. La oreja, la nariz, todo lo que tiene que entrar dentro del cuerpo está colonizado por microorganismos porque son fundamentales para nuestras defensas. Es la primera barrera de defensas. El sistema inmunológico comienza con estas barreras formadas por microorganismos. Luego no podremos tener unas defensas bien si no tenemos un equilibrio en nuestro microbioma, ¿vale? Este es un esquema donde se ve el tipo de bacterias que hay en cada zona, pero no nos vamos a detener en ello, ¿vale? O sea, pues eso, por especies. Es también importante hablar de la relación 10-1. Sabemos que por cada célula humana tenemos 10 microorganismos en nuestro cuerpo, por eso os digo que el ADN es mucho más intenso, es mucho más extenso de microorganismos que nuestro propio ADN, ¿no? O sea, por cada 10 células, por cada célula humana tenemos 10 microorganismos, ¿no? Entonces, pues teniendo en cuenta que el organismo tiene unos 10 billones de células, 10 elevado a 13, son 10 billones, pues tenemos 10 elevado a 14, 100 billones de microorganismos que están viviendo con nosotros, con su ADN, ¿vale? Eso equivale en el intestino grueso a entre 1 y 1,5 kg, entre 1 y 1,5 kg son microorganismos, ¿vale? De peso. Solamente en el intestino grueso, que es donde más tenemos del cuerpo. Entonces, podemos decir que hemos pasado de considerar el microbioma intestinal, o que era la flora intestinal, como un comensal acompañante, pues lo consideramos ya como un órgano propio. Es un órgano metabólico con un montón de funciones importantísimas para la salud. Por ejemplo, pues sabemos que aquellos mamíferos que están libres de gérmenes, pues cogemos a ratitas en el laboratorio, les quitamos los gérmenes intestinales, presentan un desarrollo totalmente alterado, lo que es la pared intestinal es atrófica, no está bien formada, corazón, pulmones e hígado son de pequeñito tamaño, de pequeño peso y un sistema inmune muy inmaduro, ¿vale? Y todo esto pues simplemente quitándole el microbioma al ratón, ¿vale? Afecta a todos estos órganos. También sabemos que el intestino, aunque es muy poquitas las células hormonales que tiene, pero un 1% de las células que tenemos en el intestino tienen una función hormonal. También secretamos hormonas. Antes el sistema endocrino pues eran las glándulas, el páncreas, el hígado, el hipotálamo, los ovarios, las gónadas. Pues también sabemos que en el intestino hay una secreción de unas hormonas súper importantes que se llaman incretinas, que se secretan después de comer y que van a controlar el 70% de los glúcidos, de la cantidad de azúcar que va a pasar a sangre después de comer. O sea, que la diabetes pues también puede estar súper relacionada con la salud intestinal, no solo con el páncreas. No solamente la insulina controla la glucosa, sino que para que el cuerpo pueda secretar insulina tiene que ser estimulada por las incretinas. Y si este intestino está mal, pues este paciente no va a tener insulina. Entonces, tal vez tenemos que arreglar el intestino antes de mandar un montón de antidiabéticos y insulina, ¿no? Vamos a centrarnos más en el origen, ¿no? Por poneros un ejemplo. Hay más hormonas también en el intestino, pero bueno, las incretinas son como las que quería nombraros. Luego, pues también vemos trastornos en la conducta alimentaria. Se ha observado que la microbiota influye y de forma decisiva en trastornos de la conducta alimentaria, pues como puede ser
la anorexia o la bulimia, ¿no? Lo contrario, e incluso afecta a los receptores del gusto, es capaz de influir en muchos mecanismos del sistema nervioso, ¿no? Y también se ha visto que está relacionada con hormonas que controlan el apetito o la saciedad, ¿no? Que son la gastrina y la leptina. Cuando estamos saciados o estamos llenos, pues también hay un control hormonal que depende de estas hormonas. Y la microbiota, pues ha hecho muchos ensayos con ratones, se ha visto que influye mucho en la secreción de estas hormonas. O sea, una persona que no tiene un buen microbioma o que está libre de gérmenes, pues come, ¿vale? Y no se sacia, o lo contrario, ¿vale? O no consigue poner peso. También se ha visto que está muy relacionado con la capacidad que tenemos para metabolizar y conseguir almacenar nuestras grasas. También podemos hablar de la relación que tenemos con enfermedades, ya poniéndoles un nombre y un apellido, como el autismo, TDAH, todos los trastornos, ¿no? Del espectro autista, el Asperger. Pues se ha descubierto que la ausencia o la presencia de microorganismos intestinales durante la primera infancia, o sea, cuando somos muy pequeñitos, van a alterar permanentemente la expresión de algunos genes que están relacionados con el aprendizaje, la memoria y el control motor, como dijimos al principio de la conferencia. Los experimentos mostraron que si estos cambios se arreglaban cuando al principio, en la primera infancia, esto era reversible, pero si no se arreglaban en ese momento, pues esos genes quedaban expresados de por vida. O sea, ya si un niño no se le ha tratado este problema desde pequeñito, pues puede ser que ya no podamos revertir. Pero enfermedades como el autismo regresivo, que se conoce, pues es un autismo que empieza como a los 2 añitos de vida, se pueden revertir trabajando en el intestino, y lo puedo decir porque tengo muchos niños autistas que están mejorando muchísimo, pues trabajándole en lo que es todo su sistema intestinal. Hay un trabajo muy interesante que lo tengo por aquí, que se presenta en Barcelona hace poco, del Instituto de Tecnología de California, pues que fue el primer trabajo donde se ha demostrado, ¿no?, que si modulábamos la microbiota intestinal era posible influir en los síntomas de autismo en ratones. Todavía no se ha hecho en humanos, pero ya hay trabajos que están viendo cómo modulando el equilibrio intestinal, pues había cambios en el autismo, en el comportamiento. Es muy interesante, pero bueno, eso tenemos otra conferencia en YouTube específica solo de esos trastornos. ¿Qué más? ¿Dónde más influye? Pues por supuesto en el proceso digestivo. La microbiota intestinal ayuda a esos polisacáridos que llamábamos prebióticos, la fibra, pues nos ayuda a descomponerla en monosacáridos simples que van a ser fermentados por esas bacterias, por los probióticos, y además nos aporta ácidos grasos muy importantes para nuestra salud, que son los ácidos grasos de cadena corta, que se están utilizando para enfermedades neurológicas con muy buenos resultados, y para mejorar problemas de colitis ulcerosa y otros problemas en el intestino. Y bueno, pues eso, nos ayudan a que nosotros podamos absorber bien los nutrientes, como estos ácidos grasos tan importantes, que se han demostrado que además pues intervienen o pueden ayudar en los trastornos gastrointestinales, pero no solo en eso, sino también en enfermedades cardiovasculares y en el cáncer. O sea, ya se está estudiando cómo estos ácidos grasos ayudan a prevenir estas enfermedades. Luego, manteniendo un microbioma equilibrado, pues también podemos ayudar a prevenir todas estas enfermedades. Además, cuando hay un desequilibrio de la flora, se ha visto también que se libera un gas que, como somos, pues el gas va por todas partes, pues puede provocar problemas cardiovasculares, y podría estar relacionándose un infarto con un problema de ese gas provocado por unas fermentaciones de bacterias proteicas que están provocando ese gas que es tóxico para el corazón. Entonces también vemos la importancia para la salud cardiovascular que tiene mantener un microbioma intestinal sano. Esto es un dibujito del intestino, donde se ve pues cómo absorbemos la energía a través del intestino, ¿vale? Y también, también aparece el proceso de inmunidad. Las alteraciones de la microbiota intestinal pues no solo van a afectar al crecimiento de organismos patógenos oportunistas que se aprovechan, sino que también tienen un amplio impacto en el sistema inmune, y eso pues bueno, lo hemos visto al principio, es la primera barrera de defensas, pero también se ha observado que los ratones libres de gérmenes, porque ya todo esto está demostrado, presentaban unas placas Peyer, que son unas plaquitas del sistema linfático muy importantes en la inmunidad, pues muy de pequeñito tamaño, y también presentaban pues algunas células del sistema inmunológico, los linfocitos CD4 más bajo de lo normal. En fin, se ha visto pues que un desequilibrio o una flora intestinal pues también tiene efectos directos sobre el sistema inmunológico, no solo como primera barrera, sino que también hay otras cosas como las placas de Peyer pequeña y otros
otras cositas que pues al final provocan una disfunción del sistema inmunológico. Otras enfermedades también, aunque parezca que no tienen nada que ver, la esclerosis múltiple. Si sabemos que es el segundo cerebro, pues en el intestino también podemos encontrar mucha mejoría para estos pacientes, y esto también pues hay estudios que se han hecho. Hay un estudio publicado en Nature Communication que fue dirigido por investigadores del hospital de Brigham, donde se hablaba de que había una conexión directa entre las bacterias del intestino y la esclerosis múltiples, ¿no? Entonces, bueno, pues es el segundo cerebro, también hay que tenerlo en cuenta para enfermedades que hasta ahora no tienen cura, que no se consideran que son autoinmunes o idiopáticas, no sabemos bien la causa, pero bueno, también se ha relacionado con cándidas en el cerebro, que al final pueden venir del intestino. Luego, como primera medida de acción, hay que trabajar en mejorar la salud intestinal, porque puede ayudarnos a muchas cosas. La piel, por supuesto, es un reflejo del sistema interno, y el sistema interno principal es el sistema digestivo, que es el que metaboliza todo, en el que incluimos al hígado, ¿no? La principal glándula de nuestro cuerpo. Y bueno, pues alteraciones de la mucosa intestinal, como puede ser un síndrome de intestino irritable, una colitis, pues dan problemas como rosácea, psoriasis. De hecho, pues hay mucha investigación ya sobre la relación entre personas intolerantes al gluten y la psoriasis, que es una enfermedad de piel. Trabájale en el intestino y verás cómo le mejora la piel a este paciente, sin duda. Entonces, enfermedad coronaria, pues lo hemos dicho antes, el gas que era capaz de llegar, ¿vale? También las cándidas, hay candidiasis cardíaca. La cándida a través de la sangre puede colonizar cualquier órgano, y se ha encontrado candidiasis en el cerebro, en el corazón, en todos los órganos donde haya el hongo le gusta la humedad, y los órganos internos tienen humedad, entonces pues la candidiasis sistémica es que está por el cuerpo entero, y también pues si se va al corazón pues va a empeorar su funcionamiento. Por supuesto, el envejecimiento, sabemos que la microbiota del ser humano pues también tiene mucho que ver en mantenernos más jóvenes. Si tenemos un buen equilibrio intestinal, que no estamos provocando tanta fermentación y tantas sustancias tóxicas, pues nuestro hígado va a trabajar menos, es lógico, y nuestros riñones menos, y si nuestros filtros están mejor, pues nosotros vamos a vivir mejor y vamos a tener mejor calidad de vida. Mi abuela, por ejemplo, os cuento una anécdota, pues yo le trabajo mucho en el intestino y tiene 85 años, 86 cumplió el otro día, y tenéis que verla, tiene una energía, y ella pues se limpia su intestino todas las semanas, casi todos los días, y es increíble. Luego también sabemos, con el proyecto MetaHit, que estamos estudiando los genes del gastrointestinal, esto es un poquito anecdótico, pues hay 3 enterotipos, hay 3 tipos de personas que, o sea, puedes pertenecer a un enterotipo, a otro o a otro. Hay 3 tipos de enterotipos, nosotros podemos tener un tipo de microbiota u otro. Entonces, pues estudiando esto podremos saber qué alimentos somos capaces de digerir mejor, ¿vale? O sea, hay un poquito también de individualidad. 3 grupos principalmente, luego pues cada persona tiene una individualidad particular, nadie es igual que el otro, pero bueno, podemos decir que tenemos 3 tipos diferentes. Hay personas que les abundan más los lactobacillus, otros tienen más bifidobacterias, pues según tu microbiota pues va a depender cómo tú digieras las cosas, incluso otras cosas como el peso, puede también, depende del microbioma que tengas, pues almacenas mejor o peor la grasa. Es muy interesante, y bueno, todo esto es muy nuevo, se está empezando a estudiar mucho más ahora, pero sin duda pues yo creo que va a ser la medicina del futuro. Bien, con esta primera introducción pues vamos a pasar un poco a lo que sería, pues vamos a intentar cómo recuperamos si hemos perdido, o por lo que sea, o porque no tuvimos la lactancia, hay muchas cosas que han podido influir para que tengas un desequilibrio. También tu alimentación, por supuesto, si tomas mucha proteína vas a provocar bacterias más proteolíticas, como pues los Clostridium, por ejemplo, o si tomas mucho azúcar, pues tu microbiota va a ser más tendiente a las cándidas, o otras cosas, porque el estrés también libera mucho cortisol, y el cortisol provoca que suba la glucosa en sangre, y la glucosa alimenta directamente al hongo, ¿vale? Todo 1 más 1 más 1 pues va haciendo un cúmulo de cosas que pueden alterar nuestro microbioma. Entonces, pues aquí pues quiero nombrar las enfermedades típicas intestinales más fuertes, ¿no? Porque un intestino irritable pues es más común, pero también tenemos enfermedades como el Crohn, la colitis ulcerosa, colitis linfocitaria, colitis indeterminada. Bueno, pues estas enfermedades para la medicina convencional, ¿no?, son casi siempre autoinmunidad, es decir, nuestro cuerpo, pues por lo que sea, pues hubo una infección que desencadenó un proceso, algo pasó que se ha vuelto en contra de nosotros y nos está atacando. Y entonces pues los tratamientos de acción
van enfocados a disminuir esta actividad que está atacándonos a nosotros mismos. Este sistema inmune se ha vuelto loco, pues yo le voy a parar un poquito y entonces quedan pues corticoides, inmunodepresores. Entonces yo aquí me pregunto, y además hago un análisis que veo la sangre de estas personas, las heces, la orina, estudiamos todos los fluidos y siempre encuentro una infección. O sea, para mí cuanto más experiencia tengo, más pienso que la autoinmunidad realmente es una enfermedad infecciosa. Entonces el mecanismo tiene que ser todo lo contrario, no vamos a bajar las defensas, sino vamos a subirlas, porque esta persona necesita luchar contra esa infección, no dejarle las defensas totalmente paralizadas. Y bueno, pues ya hay estudios que están viendo una relación de Mycobacterium avium paratuberculosis, que se conoce como MAD, como la causante de la enfermedad de Crohn. Cada vez, o sea, para deciros que realmente pues el Crohn, pues muy probablemente en unos años, digamos que no era una enfermedad autoinmune, sino que ha estado provocado, por ejemplo, como bacterias tipo esta. Luego, pues también rápidamente nombraros que tenemos muchos virus ya localizados que pueden estar relacionados con problemas gastrointestinales, como los rotavirus y todos estos virus que os pongo aquí, ¿vale? Pueden provocar esos problemas, lo que pasa que a veces pues son difíciles de diagnosticar porque no siempre encontramos los anticuerpos altos en sangre, y si no encontramos nada, pues entonces es autoinmune y ya está, le damos corticoides y le quitamos los síntomas. Luego también tenemos muchas bacterias que pueden estar relacionadas, como las salmonelas, los clostridium, las yersinias. Estas son más fáciles de diagnosticar porque sí podemos cultivarlas en laboratorio, pero bueno, realmente no conocemos ni siquiera el 70% de bacterias que tenemos en nuestro intestino. Tampoco conocemos todas las bacterias patógenas. Muchas veces, pues este paciente presenta una bacteria que no es posible cultivarla en laboratorio, que no tenemos identificada, y como no la encontramos, aunque veamos anticuerpos altísimos, pues lo diagnosticamos de enfermedad autoinmune y olvidamos que tenemos que subir las defensas y trabajar más desde otro modo. También protozoos, esto los veo muchísimos, las amebas, que esta es una foto de una ameba histolítica que ataca mucho al hígado, las encuentro casi todos los días en mi consulta. Puedo decir que un 30-40% de la población a la que yo estudio, ¿no? Porque siempre estudio a gente que tiene algún problema, le encuentro algún protozoo en sangre. Si no son amebas, son blastocistis. En los intestinos irritables encuentro un montón de blastocistis hominis, tosoplasma, muchas infecciones, ¿no? Trematodos, que son otro tipo de gusanos que atacan a órganos, sobre todo al hígado también, y forman quistes en el hígado, y muchas personas tienen quistes en el hígado y dicen, no, eso no es nada, no se trata. Bueno, pues sí, porque antiguamente los quistes en el hígado se trataban como un parásito, ¿vale? Estamos olvidando pues que también existen los parásitos. Los perros que viven aquí con nosotros tienen parásitos. Nosotros, ¿por qué no vamos a tener parásitos? Si más del 60% de las especies del planeta son parasitarias, nosotros, ¿por qué nos libramos si comemos cada día peor? Los parásitos están ahí. Cestodos como la tenia, en España hay tenia y yo he encontrado tenias en las heces de pacientes, he encontrado los huevos de Taenia saginata, que es una tenia que se ve mucho en España. Gusanos nematodos también son muy comunes, a veces se contamina la sangre y es fácil verlos en la sangre pasa por todos los tejidos del cuerpo y a veces pues se contamina de parásitos. También tiene parásitos propios, protozoarios como la malaria y otros que se van a sangre. Entonces, todas estas bacterias, ¿no? Pues pueden, y microorganismos, virus, englobamos a todos, pues pueden estar provocando estos problemas que diagnosticamos como autoinmune. Pues yo lo que quiero es eso, deciros que antes de empezar a trataros con inmunodepresores intentéis recuperar vuestra salud intestinal. Luego también quiero hablaros del SIBO, que es una disfunción en el intestino delgado. Sabéis que casi toda la flora, lo que se conocía como flora, que ahora vamos a llamar microbioma a partir de ahora, microbiota o microbioma, pues sobre todo está en el colon, ¿no? La mayor parte de las fermentaciones está en el colon, pero a veces pues hay problemas de un desequilibrio, entonces empieza a haber muchas más bacterias en el intestino delgado, que son mucho más difíciles de diagnosticar, porque cuando tú haces un cultivo de heces, lo que estás arrastrando sobre todo es lo del colon. Entonces, pues cada vez se está diagnosticando más esto, el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, que es un órgano muy importante para que absorbamos bien los nutrientes. Si este órgano se coloniza de bacterias, pues va a provocar irritación en las vellosidades intestinales y vamos a dejar de absorber nutrientes, y por mucho que comamos no nos nutrimos y no nos saciamos, porque el cuerpo quiere vitaminas que no tenemos y no para de pedirnos que comamos, que comamos, que comamos, y a veces pues esa impulsividad por comer es porque te está faltando un nutriente que no estás pudiendo absorber. Luego también está ahora súper de moda, pues es que tengo histaminosis.
tengo la histamina alta, tengo un déficit de la DAO, que es la enzima que digiere la histamina. La histamina es una sustancia que se libera en el cuerpo cuando hay una inflamación en las células, en los mastocitos, sobre todo de la sangre, y bueno, también sistema nervioso, estómago y el sistema respiratorio, por eso da tantos síntomas. A ver, la histamina, digamos que es la molécula que provoca la alergia. Cuando sube mucho la histamina, pues hay una broncodilatación, una broncoconstricción, y a esa persona le cuesta respirar. Entonces, ¿qué se da? Antihistamínicos para que esa histamina, pues vamos a bloquearla, que no pueda actuar. Pero realmente, ¿qué ocurre? Pues la principal enzima que digiere esta molécula tan inflamatoria que es importante también que tenga un nivel de histamina cada persona, lo que pasa es que si se va demasiado alto empieza a provocar otros síntomas, ¿no? Todo es un equilibrio, la histamina es necesaria. ¿Qué ocurre? Que la principal enzima que degrada esta histamina cuando está alta está en el intestino, es la DAO. Entonces, si tienes un problema intestinal y entran alimentos que tú no estás digiriendo, si tú tienes que absorber el collar de perlas que te comes en perlitas pequeñas y no eres capaz de digerirlas bien, esas proteínas grandes que tú no reconoces como propias, porque tú reconoces las perlitas, no el collar de perla entero, va a provocar una reacción inmunológica en nuestro cuerpo que va a provocar mucha histaminosis y al final pues te tratas con antihistamínicos, alergia, cuando el problema realmente está en que la mucosa del intestino está inflamada y no estamos secretando la DAO. Luego, otra enfermedad más que podríamos tratar de otra manera en vez de con antihistamínicos, tratando que el intestino sintetice la DAO. Bueno, pues eso, da muchos síntomas el déficit de la DAO, a veces no tiene nada que ver con el intestino, a veces da diarreas, pero otras veces da dolor de cabeza. Y no es un analgésico lo que te lo va a solucionar, ¿vale? Te lo va a calmar, también puede dar arritmia y otros muchos síntomas, ¿vale? Que tenéis ahí. Entonces, el plan de acción, primero, el que podemos hacer nosotros desde casa, en el día a día, pues va primero enfocado a lo que nos vamos a comer, ¿no? A los alimentos que van a ayudar a mantener ese equilibrio intestinal, ¿no? Y aquí ya viene la parte pues, que podéis vosotros hacer desde casa. Primero, pues tenemos que eliminar los alérgenos intestinales. Si tenemos un problema intestinal, pues sí, tengo que cambiar mi dieta, porque si sigo irritando mi intestino, pues no voy a mejorar. ¿Y cuáles son esos primeros alérgenos intestinales que yo os recomiendo que eliminéis? Pues vamos a empezar, por ejemplo, por la caseína. Y no digo la lactosa, digo caseína, no vale leche sin lactosa, porque realmente la proteína que provoca problemas inmunológicos, la mucosidad en niños, no es la lactosa, que es un azúcar, que vale que la podemos digerir peor porque vamos perdiendo lactasa y también puede dar problemas digestivos, sino es la caseína, porque la caseína de los lácteos, que no es humana, nosotros digerimos bien la caseína de nuestra madre cuando somos lactantes, pues la caseína de los lácteos tiene mucha más cantidad de caseína de la que tenemos nosotros y además hay 4 tipos de caseína y nosotros solo reconocemos 2. Nosotros tenemos 2, la vaca tiene 4, entonces esas otras 2 que llegan y nosotros no podemos metabolizar bien, entran en sangre entera, directas, el collar de perlas entero, no lo hemos podido digerir y provocan una reacción inmunológica que está relacionada con mucho asma infantil en los niños porque libera histamina, entra esa sustancia ahí, alergia, pum, histaminas, tengo asma y está provocado porque el niño no está metabolizando bien la caseína porque no es una proteína propia y como todavía no hemos pasado millones de años tomando leche, sino que llevamos en la evolución genética nada, son 100.000 años desde que empezó la ganadería, pues nuestros genes aún no se han adaptado al metabolizar la leche. Entonces la leche para los lactantes, ¿vale? Y nosotros pues hay otros muchos alimentos ricos en calcios como las hojas verdes, las almendras y cuando estemos bien sanos no tendremos que robarle calcio a nuestros huesos para arreglar los problemas que nos está provocando pues toda la acidez que metemos en el cuerpo. Así que número 1 pues vamos a eliminar la caseína. En segundo lugar pues el gluten, que cada vez está más de moda también, pues hacerte, hay muchas pruebas para el gluten, están los alelos Q2, Q8, o te puedes hacer una biopsia intestinal, o puedes mirar anticuerpos, que eso no es tan fiable, pero bueno, nos puede dar una idea. A ver, pues estas pruebas, como todo, pues tienen sus fallos también, y a lo mejor tienes, se calcula que un 60% de la población es al menos sensible al gluten. Tal vez no le da una reacción súper fuerte, no lo comes si te pones malísimo, pero te está haciendo un daño más silencioso, pero que está haciendo un daño a la larga, ¿no? Y eso lo vas a notar en tu salud. Entonces, si hay problemas intestinales, ¿qué es lo que hace el gluten? El gluten es un conjunto de proteínas que lo que hace es que tenemos un agujerito en el intestino por el que tienen que pasar las perlitas que ya hemos digerido. Este agujerito, cuando comemos gluten, se agranda, ¿vale? Se expresa zonulina, que es una proteína que hace que se agrande. Entonces, ese collar de perlas, ¡pum!, puede pasar entero. ¿Y qué pasa? Que esas proteínas grandes que no hemos digerido pueden provocar muchos problemas, pues ya lo que os he dicho antes, histamina, enfermedad autoinmune o síntomas de enfermedad autoinmune y una reacción inmunológica pues fuerte.
Entonces, ¿qué ocurre? Que el gluten ha sido tan modificado genéticamente, porque hace unos años no ocurría esto, porque nuestros abuelos no tenían tanta intolerancia al gluten, pues porque hemos modificado, porque queremos mucho cultivo, bla, bla, y hemos metido genes nuevos, y el gluten tiene el trigo está sobreexpresado en gluten, tiene 50 veces más de gluten que lo que tenía hace 50 años. Entonces, no estamos preparados para tanto gluten. No es que no podamos comer gluten, es que no nos podemos hartar de gluten, ¿vale? Es la diferencia, porque un día te comas un poquito de pan de espelta que tiene gluten, no pasa nada. Pero si te hartas de trigo, que tiene 50 veces más de gluten que lo que tenía antes todo el día, pues vas a abrir tu intestino y va a empezar a haber un montón de problemas inmunológicos, articulares. Es una cascada de reacciones. Azúcar. El azúcar para mí es el único alimento que sí os diría que ni estando un poquito ni no poquito. Hay que eliminarlo radical. No nos aporta nada, son calorías vacías, le han quitado todos los minerales, son solamente calorías, nos roba calcio de los huesos, nos baja las defensas. No podéis ver, después de comer un vaso con azúcar, que se puede hacer el experimento, los glóbulos blancos se quedan atontados, atorados. Cuando la glucosa está alta en sangre, las defensas no funcionan. Entonces, pues aparte del sobrepeso, la diabetes, todo, ¿no? Cuando un diabético tiene el azúcar muy alta, ¿qué le ocurre? Pues los ojos, la retinopatía diabética, le salen úlceras, se le abre la piel. O sea, el azúcar alta pues es muy dañina y puedes tenerla un poquito alta, no tan alta como un diabético, no vas a llegar a tener una úlcera visible, pero te estás haciendo daño en tus vasos sanguíneos, poco a poco, más silencioso, pero está ocurriendo. ¿Vale? Y bueno, pues del azúcar haremos una conferencia solo del azúcar para quitaros las ganas, si queréis, del azúcar solo, porque podemos hablar mucho. En fin, un exceso de azúcar sube las grasas, es que está relacionado el cáncer, la célula cancerosa necesita azúcar para reproducirse. Cualquier persona que tenga enferma tiene que quitar el azúcar de su dieta, ¿vale? Sobre todo el azúcar refinada, o sea, no me importa que tomes un carbohidrato, unas legumbres que también tienen glucosa, pero son cadenas largas que nuestro cuerpo va a ir metabolizando lentamente y que no van a provocar una subida brutal de glucosa en sangre que va a descontrolar todo, ¿vale? Hormonalmente a los hongos. Entonces, pues hay que saber que se pueden tomar alimentos con carbohidratos, pero que sean carbohidratos integrales, íntegros, que significa integral, no el otro que está refinado. Tendríamos que decir arroz integral, arroz, y al otro decirle arroz refinado, porque es así, el arroz es con su cáscara, ¿vale? Luego también, por supuesto, las bebidas con cafeína. Sabemos que la cafeína aumenta el peristaltismo intestinal. El café tiene sus cosas buenas cuando es un café tostado, de tueste natural, arábiga, que tiene también unos prebióticos. Ha demostrado que el café puede estimular, y cuando es moderado. Pero cuando te tomas demasiado café tostado con azúcar, que es lo que hacen, el tostado de café le meten azúcar, ese café ya no tiene ni los prebióticos, ni tiene los antioxidantes que tiene el café, que también sabemos que el café tiene unos antioxidantes como el ácido clorogénico súper saludables, pero claro, cuando no está tostado con azúcar y a altas temperaturas, si el tueste es a bajas temperaturas, si es un café procesado, pues bien, como tiene que hacerse, pues nos podríamos permitir un café al día, ¿por qué no? ¿Vale? También podríamos conseguir beneficios de tomar café. Todo es la dosis y el procesamiento que haya sufrido ese alimento. La cafeína, pues sí sabemos que un exceso de cafeína roba directamente calcio de los huesos, ¿vale? A los dientes también, se pueden caer los dientes por un exceso de cafeína. Encima estas bebidas suelen ser también ricas en azúcar, que también es un secuestrador de calcio. Luego bebidas altas, los refrescos pues están bastante contraindicados, por no hablar ya también del ácido fosfórico que llevan, que es otro también acidificante bastante fuerte. Bueno, todo lo que os diga de ellas pues es malo. Ahí están los refrescos. La carne, a ver, la carne no es mala, nosotros somos seres omnívoros, el problema es también la dosis. La OMS ya ha reconocido que la carne roja la ha clasificado como grupo 2, que es probablemente cancerígena. Es decir, han encontrado estudios que la relacionan con el cáncer, pero necesitan un poquito más de estudios para poderla relacionar directamente con el cáncer, ¿vale? Pero la carne procesada, por ejemplo, sí que la consideran ya en el grupo 1, que es cancerígeno demostrado, ¿vale? Lo que son todas las salchichas, embutidos procesados, se forman unas sustancias que son las nitrosaminas por los ahumados y la salazón, que son muy cancerígenas, que cuando entran en nuestro sistema intestinal, esas sustancias provocan nitrosaminas cancerígenas, las aminas biógenas. Entonces, ¿podemos comer o no podemos comer carne? Podemos comer carne, pero de un modo moderado, y una carne que no haya sido procesada. La procesada no os la recomiendo. La roja tampoco abuséis, porque la carne roja en exceso sí puede ser cancerígena. Un poco de carne roja de vez en cuando pues nos va a dar vitamina B12, nos va a dar proteína, no pasaría nada.
todo es la dosis, y la carne tiene que ser uno de esos alimentos que tengamos, pues como antiguamente se comía carne, es un día especial, no todos los días comíamos carnes, comíamos legumbres, ensaladas, y de vez en cuando el día especial o el cocido tenía un poquito de carne para toda la familia, ese poquito de carne, no unos chuletones diarios todos los niños, ahí no, ¿vale? Bueno, pues eso, que al tomar carne pues se forman las nitrosaminas que evitan el paso de vitaminas como la vitamina C, la vitamina E. El tabaco también tiene muchas nitrosaminas, ya nos iríamos a otra cosa, ¿no? No la alimentación, pero bueno, también estaría muy bien que lo dejarais porque las nitrosaminas son directamente relacionadas con el cáncer. Bien, hasta aquí lo que yo veo más importante que tendríamos que reducir. Ahora vamos a ver qué alimentos tendríamos que introducir, ¿vale? Para empezar a arreglar ese equilibrio intestinal. Pues primero la fibra, ¿no? Famosísima porque es reconocida ya oficialmente como que evita el cáncer de colon, ¿no? El consumo regular de fibra, necesitamos unos 25 gramos de fibra cada persona por el día, y tenemos dos tipos de fibra, o incluso podemos meter tres por los almidones resistentes. Tenemos fibra soluble, que son fibras que se digieren en agua, tenemos fibras insolubles, que son fibras que no se digieren, no se solubilizan en agua, y también tenemos almidones resistentes, que son más típicos los que están en la patata, las legumbres. Entonces hay tres tipos de fibra, podemos decir, ¿no? Son realmente dos, soluble e insoluble, pero yo meto también los almidones resistentes, serían más un tipo de fibra soluble, pero bueno, como son almidones lo vamos a considerar otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que hace cada fibra? La fibra que es soluble, la que está más en las verduras, en las frutas, es una fibra que tiene una acción prebiótica. Son fibras que van a ser fermentables por nuestras bacterias benéficas y van a ayudar a que tengamos un equilibrio intestinal porque tienen una acción prebiótica. Y la fibra insoluble, bueno, el almidón resistente primero, que viene antes. El almidón resistente pues está presente en cereales, tubérculos, boniato, como hemos dicho, y lo que hace pues también es que va a actuar similar a la fibra soluble también, es fermentable por nuestro intestino, y bueno, pues se ha comprobado que incluso sirve para la ansiedad, para quedarte saciado después de comer, o sea, para la saciedad. Y bueno, pues eso, va a actuar eso, favoreciendo un equilibrio en nuestro microbioma intestinal. Luego tenemos la fibra insoluble, que es esta que no se digiere en agua, que lo que va a hacer más arrastrar, es más para el estreñimiento, la típica que nos ayuda más. Esta no es tan fermentable, aunque un poquito sí se puede fermentar y entonces esa es la que echamos tal cual, la que hace aumentar el volumen de las heces y que nos ayuda mucho más al estreñimiento, pero son muy importantes las dos, porque las dos arrastran. También la fibra lo que hace, si hay sustancias tóxicas, porque los alimentos también nos aportan algunos metabolitos que no son tan buenos para nuestra salud en la digestión, es al atrapar esas sustancias pues no deja que estén en contacto con la pared intestinal y ayudan a que se limpie mucho mejor. Entonces, al meter fibra estaríamos metiendo los prebióticos, los que alimentan a los probióticos, pero también es importante que metamos un poquito de probióticos a través de la alimentación. Además, los probióticos pues ya se han relacionado con muchas mejorías para la salud, como pues estimulación del sistema inmune, nos ayudan a producir muchas vitaminas. La vitamina B12 se sabe que la producen probióticos de nuestro intestino, de nuestro colon. La vitamina B8 también, la vitamina K, vitaminas muy importantes para el buen sistema del sistema nervioso, para el buen funcionamiento del sistema nervioso. La coagulación, que la vitamina K es imprescindible para una buena coagulación, también tiene una síntesis en nuestra flora intestinal. Entonces, pues va muy bien, atrapan sustancias tóxicas, son antioxidantes. ¿Dónde están los probióticos? Pues sobre todo, pues el famoso kéfir, el yogur, es rico en probióticos, pues todos los alimentos fermentados, ¿no? Lo que sea el vinagre, las aceitunas también tiene, el chucrut, el miso, todos los alimentos esos pues son ricos en probióticos, que también es bueno que los metamos, pero tampoco en exceso, porque un exceso de probióticos también puede provocar demasiadas fermentaciones que podrían dañar al hígado. Luego otra vez volvemos a que el equilibrio, que todo, ni mucho ni poco, solamente podemos abusar de las verduras y de las legumbres y de los vegetales, ¿vale? Un poquito más, porque todo es equilibrado. Y bueno, luego pues también podríamos ayudar en casos que haya un problema intestinal más gordito, más serio, pues habrá que usar suplementos si queremos hacer que este paciente mejore, y os voy a recomendar algunos, los que más uso, pues los aceites de pescado omega 3, por ejemplo, el omega 6 son muy antiinflamatorios, va muy bien para mejorar la inflamación, probióticos y prebióticos que también se pueden dar en forma de suplementos para darlos en dosis más altas, vitaminas como el ácido fólico va muy bien para el intestino, minerales como el magnesio, glutamina, que es un aminoácido, que es el aminoácido más importante para el intestino, porque la salud del enterocito, de la célula intestinal y del colonocito depende mucho de tener un buen nivel de glutamina, es el
es el que le da el nutriente a la célula intestinal, es la energía del intestino, ¿vale? Entonces, suplementar glutamina a pacientes que tienen problemas intestinales va súper bien. Enzimas digestivas que nos ayuden si esta persona tiene un déficit de enzima, cúrcuma que es muy antiinflamatoria, va genial para el intestino, y bueno, pues reparadores de tejidos como el silicio, que es un reparador de piel, de huesos, de todos los órganos, es importantísimo un silicio líquido de calidad, porque el silicio sólido no se absorbe bien, entonces hay que también elegir buenos suplementos. Por supuesto, infusiones también serían importantes, nos pueden ayudar mucho. Comerte después de comer, pues tomarte una infusión de manzanilla, de hinojo, de anís. Todas las infusiones que ayuden a una buena digestión pueden ser muy beneficiosas. Uno de mis nutrientes favoritos, la clorofila, que es el verde que nos da la planta, de donde obtenemos toda la energía del planeta, porque es la fotosíntesis se realiza gracias a la clorofila. Si no hay fotosíntesis, no hay carbohidratos. La planta es capaz de transformar el CO2, el agua y la materia inorgánica del suelo en glucosa, que después nosotros nos comemos a través de la cadena trófica. Entonces, la clorofila tiene mucha energía, muchos electrones, y es una molécula que, bueno, que se ha visto que mejora mucho, pues no solamente a tener una mejor digestión, sino el hígado ayuda mucho a desintoxicar, facilita también, ayuda a las personas que tienen estreñimiento, elimina el exceso de mucosidad, o sea, tiene muchos campos de acción la clorofila. El agua también es importante porque somos un 70% de agua, y si tomamos un agua clorada sabemos que destruimos nuestro microbioma. Entonces no toméis agua de grifo, porque el flúor y el cloro que tiene ese agua daña nuestro microbioma, no solo del intestino sino del cuerpo entero. Pues un agua ionizada, que hay filtros muy buenos, yo uso mucho el de la marca Chanson, me da igual decirlo. Y bueno, pues también un agua, si no podemos invertir en un filtro, que se puede porque se paga a plazos y al final te la ahorras en las botellas de agua que no vas a comprar, pues puedes comprar un agua de calidad, un agua que no tenga, por ejemplo, Lanjarón, Bezoya, me gusta mucho, ¿vale? Pero no toméis agua de grifo, porque el agua de grifo pues cloro, flúor y estropea pues toda la salud intestinal. Y bueno, pues por supuesto, pues recomendaciones generales, pues evitar el estreñimiento, como tomando fibra, mantener un buen equilibrio ácido-base, comiendo alimentos que nos alcalinicen, ricos en electrones, ricos en clorofila. Los alimentos con una acción alcalinizante pues son más los vegetales, las frutas, las verduras, las legumbres. La carne tiene un efecto más acidificante, se puede tomar, pero eso, que el equilibrio sea más hacia lo alcalinizante, ¿no? A lo que es el vegetal. Por supuesto, hacer ejercicio moderado, pues el exceso de ejercicio también puede ser muy ácido, ¿vale? Entonces, es que todo con moderación, hasta el ejercicio. Evitar el estrés, porque sabemos que nos sube el azúcar y va a favorecer pues testas cándidas y otros muchos microorganismos. Todos los microorganismos se benefician del azúcar, menos nosotros. Y bueno, descansar, por supuesto, disfrutar de la naturaleza, salir a respirar aire puro de vez en cuando. También nos puede ayudar mucho técnicas de meditación o yoga. Y pues un pensamiento positivo, por supuesto, siempre, que también sabemos que secretamos mejores neurotransmisores, y pues también podría ayudarnos muchos baños con sal, por ejemplo, que conseguimos tener un tercer riñón a través de la piel y eliminar muchas toxinas. Y bueno, pues eso es más o menos todo. Ahora, si tenéis alguna duda, pues me encantaría que me la hagáis saber. Deciros también que tenemos unas redes sociales que colgamos muchos vídeos interesantísimos. Nuestra web es masquedietas.es. Tenemos un canal de YouTube también donde colgaremos esta conferencia, y tenemos otras conferencias muy interesantes. Y también tengo un libro que me lo he traído, que es La dieta bioalcalina, escrito por mí, donde hablamos de los mejores alimentos para la salud, que si alguien lo quiere, pues os hacemos un buen descuento por estar aquí hoy. Muchas gracias.